Hola, buenas tardes. Hoy vamos a explorar cómo funcionan las relaciones entre tablas en Microsoft Access y además compararé algunas de sus ventajas y desventajas con Mizcal y LibreOffice Base. Como pueden ver en la pantalla, Access es muy visual, lo que facilita entender cómo se conectan los datos. Mizcal, en cambio, es más potente y escalable, ideal para aplicaciones web, pero todo se hace mediante código. LibreOffice Base tiene una interfaz gráfica similar a Access, aunque algunas funciones avanzadas son más limitadas. En la pantalla aparece una tabla de ejemplo con información de clientes y otra con pedidos. Cada tabla guarda un tipo específico de información para evitar repeticiones innecesarias. En Access, podemos relacionarlas simplemente arrastrando un campo común, como el ID del cliente, hacia la tabla de pedidos. Esto es mucho más intuitivo que en Mizcal, donde tendríamos que escribir comandos SQL para crear la relación, y un poco más fácil de usar que en Base, que aunque permite arrastrar campos, algunas configuraciones avanzadas no son tan claras. Para crear la relación, abrimos la ventana de relaciones, agregamos las tablas que queremos vincular y arrastramos el campo común de una tabla hacia el correspondiente de la otra. En Mizcal, este proceso es invisible en la interfaz porque todo se hace con código. Base nos da algo similar a Access, pero con menos opciones de visualización, lo que puede complicar la gestión si la base de datos crece. Ahora vamos a observar los tipos de relación. La más común es uno a varios, donde un cliente puede tener muchos pedidos, pero cada pedido pertenece a un solo cliente. Esto mantiene la información organizada y evita duplicados. En Mizcal, las relaciones uno a varios funcionan de forma eficiente, incluso con millones de registros, mientras que Access es ideal para proyectos pequeños o medianos. LibreOffice Base permite estas relaciones también, pero su rendimiento puede ser más lento si la base de datos es muy grande. También existen relaciones uno a uno o varios a varios, pero en este video nos enfocamos en la más frecuente. Una función muy importante que vemos en Access es la integridad referencial. Esto significa que Access no nos deja ingresar datos que no tengan relación. Por ejemplo, no podemos registrar un pedido de un cliente que no existe. En Mizcal, la integridad referencial se asegura mediante claves foráneas y restricciones, y es muy confiable para proyectos grandes. Base también ofrece integridad referencial, pero en bases complejas puede presentar limitaciones. En Access, esta función es especialmente útil para quienes estamos empezando, porque previene errores y nos enseña buenas prácticas de diseño de bases de datos. Gracias a estas relaciones, podemos hacer consultas, reportes y formularios mucho más claros. Por ejemplo, podemos generar un reporte que liste todos los pedidos de un cliente sin repetir información. Noten cómo Access permite hacer esto de manera visual. Al simplemente seleccionamos los campos y arrastramos filtros, sin necesidad de escribir código. En Mizcal, tendríamos que escribir consultas SQL complejas y usar herramientas externas para generar reporte. Base permite formularios y reportes también, pero las opciones de diseño y la interfaz no son tan amigables como en Access. En general, Access destaca por su facilidad de uso, interfaz visual y rapidez para proyectos pequeños o medianos. Su desventaja es que no es tan escalable para bases de datos muy grandes o aplicaciones web. Mizcal es extremadamente potente y confiable, ideal para proyectos grandes, pero requiere conocimientos técnicos. LibreOffice Base, por su parte, es gratuito y accesible, con una interfaz visual que recuerda a Access, aunque algunas funciones avanzadas son limitadas y su rendimiento disminuye más rápido a medida que la base crece. Entonces, si necesitamos rapidez y facilidad de uso para proyectos de oficina o bases de datos mediana, Access es la mejor opción. Si queremos alta escalabilidad y control, especialmente para aplicaciones web, Mizcal es más adecuado. Y si buscamos una alternativa gratuita con interfaz visual, LibreOffice Base puede ser suficiente, aunque con ciertas limitaciones en rendimiento y diseño. Para resumir,
Las relaciones entre tablas son fundamentales para mantener la información ordenada, evitar duplicados y garantizar que los datos estén conectados correctamente. Access facilita este proceso con su interfaz visual y opciones como la integridad referencial, mientras que Misql ofrece escalabilidad y potencia. Y Base es una opción gratuita accesible. Lo importante es elegir la herramienta adecuada según el proyecto y el nivel de experiencia. Eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.